grupos económicos beneficiados en anteriores remisiones. La evasión de impuestos genera problemas presupuestarios para medicina, educación, seguridad, dijo. Ecuador ha sido perjudicado por más de 7 millones de dólares, según información de la CEPAL, concluyó. En la intervención número 9 escuchamos al asambleísta Vicente Tayano. Mi intervención rescatando el actual responsable de la comisión que ha llevado adelante la presentación de este proyecto para primer debate, y es que creo que es una gran señal el hecho de que hoy tengamos un informe con una votación unánime. Y nos encontramos sí en este debate precisamente para eso, para mejorarlo, para enriquecerlo y para poder abonar desde nuestras posiciones a que tengamos un proyecto que sea realizable. Y es que esto es importante y tenemos que detenernos aquí brevemente en algo. El país enfrenta una serie de problemas, todos los conocemos, 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo, los apagones, la inversión extranjera ha disminuido y por lo tanto necesitamos generar recursos. Y esta ley tiene 3 grandes objetivos. Por un lado, generar condiciones para que a través de estos estímulos se abran nuevas plazas de trabajo. Por otro lado, definitivamente, busca atraer inversión y sin duda alguna también atraer recursos hacia las arcas fiscales. Y desde nuestra posición como bancada legislativa de la CES y aliados, pública y formalmente manifestamos nuestro respaldo a este proyecto de ley de manera clara. Obviamente, esto implica también el hecho de hacer aportes y precisiones que, como lo dije, vayan a mejorar el proyecto. Y vamos brevemente a aquello. Ya nuestra bancada legislativa el día de hoy, señor presidente y compañeros asambleístas, antes de iniciar este debate, hizo pública su posición a través de medios de comunicación y redes sociales, y brevemente con su venia la voy simplemente a resumir en la parte pertinente. Y vamos a los temas que deben ser solucionados y que también son parte de nuestra propuesta. Hablemos de esa propuesta que, si bien es cierto, fue mejorada en el proyecto en cuanto a gravar con impuesto a la renta la venta ocasional de bienes. No basta, señores compañeros legisladores, con decir que ya no está en el proyecto. Si queremos aportar, debemos resolver el problema de fondo y la raíz. Y resulta que en el nefasto gobierno y en el nefasto periodo legislativo que coexistió con Guillermo Lasso, se aprobó un régimen impositivo. Y por lo tanto, si queremos que eso que hemos manifestado en nuestras intervenciones sea una realidad y de que los ecuatorianos que en la inversión en un bien inmueble ahorran, no sean golpeados, dicho sea de paso el 60%, tenemos que regresar al texto original antes de la reforma de una tabla impositiva que creó y propuso Guillermo Lasso. Así es que este es un tema importante que pido sea recogido más allá. Señorita Presidenta de la Comisión, que haré llegar estas observaciones por escrito. Segundo punto, el asambleísta Acuiturri fue bastante claro. Si bien es cierto, el proyecto genera estímulo para quienes creen nuevas plazas de trabajo y puedan tener un valor adicional de deducción en el impuesto a la renta, nosotros creemos que este incentivo tiene que darse no solo para quien contrata estudiantes que provienen de establecimientos de educación públicos, sino también privados. ¿Por qué? Porque los problemas económicos, la discriminación también viene en quienes con mucho esfuerzo han podido ir a una universidad o a un colegio privado. Y por lo tanto creemos que en función de un principio de seguridad y de igualdad, pues deben tener el mismo tratamiento en cuanto al beneficio las personas que van a acogerse a esta generación de nuevas plazas de empleo. Ahora, en cuanto a la deducción del impuesto a la renta de los gastos, nosotros como bancada estamos proponiendo que se pueda deducir el 100% de todo aquello que sean gastos en medicina, en atención en establecimientos debidamente reconocidos en la red de salud, y adicionalmente 2 variables importantes, porque esto tiene impacto sobre todo con la clase media de este país, que es la que se ha endeudado para poder tener bienes, automotores o hacer una inversión. Primero, que los intereses que se paguen, ojo con esto, que los intereses que se paguen en todo endeudamiento con el sistema financiero público, obviamente, y con el sistema financiero privado, puedan ser considerados también como deducción al momento de declarar el impuesto a la renta. Y es que este es un caso real de la mayoría de los ecuatorianos y es una variable justa. Segunda precisión en cuanto a las deducciones. Nosotros también estamos proponiendo que la persona natural, exactamente como lo pasa con la persona jurídica, cuando tiene un dependiente, un colaborador que trabaja en su casa, pueda también deducir el costo en un 100%
de este dependiente o colaborador suyo. Así es que son temas importantes que también tienen que ver con el bolsillo del ciudadano y también tienen que ser vistos como estímulos, ya que estamos hablando de una ley que busca fomentar también a través de beneficios tributarios el consumo. Hablamos algo que es claro, ya se dijo, uno de los sectores más golpeados por la pandemia ha sido definitivamente el sector turístico. Y nosotros estamos proponiendo como una medida de estímulo que se revise el pago del IVA y que vaya a la baja, que en lugar del 12% sea el 6% y de manera permanente, y que la exención no solo se genere como hoy lo contempla la ley para feriados o determinadas festividades. Así es que consideramos que esta es una medida proactiva en cuanto a materia de estímulos. Y les decía algo, definitivamente esta ley es un muy buen punto de partida para resolver y atender los problemas económicos que estamos enfrentando como país. No es la solución única porque implica la toma de una serie de decisiones y nosotros hemos sido enfáticos en este sentido, que hay que revisar el endeudamiento público, hay que revisar cómo se está manejando el pago de la deuda, sin duda alguna, con quita de capital, renegociando intereses a la baja y obviamente moviendo los tiempos de pago porque el país necesita flujo y necesitamos flujo en el presupuesto del Estado, no solo porque tenemos un gran déficit fiscal, sino que necesitamos dinero para invertir en obra pública y servicios, algo que lamentablemente para el Ecuador no se hizo durante todos los 2 años de gobierno del expresidente Guillermo Lasso. Y ahora, brevemente, hablando acerca de impulsar la inversión, sin duda alguna hay que saludar lo que el proyecto propone en cuanto a las APP, porque es clarísimo, ante este hueco fiscal el Estado carece de disponibilidad presupuestaria para poder empujar proyectos públicos y sin perjuicio de que voy a hacer llegar estas breves observaciones, presidente, a las que me voy a referir por escrito, es necesario que tengamos claro algo, estimada asambleísta Valentina Centeno. Este proyecto necesita tener algunas cuantas precisiones y, por ejemplo, el artículo 12 de la parte pertinente de las APP, cuando habla claramente o describe cuáles son los proyectos que pueden ser parte de este tipo de alianzas, yo creo que debemos quedarnos con el texto que hoy tiene la ley en el artículo 14, porque el texto que está proponiendo este proyecto de ley es muy restrictivo y tenemos que ser claros y buscar apertura, porque lo que nosotros buscamos es que haya inversión a través de las alianzas públicas y privadas en sectores que no solo sean los estratégicos, que sean servicios públicos, que vaya, por ejemplo, a la reparación de escuelas, que vaya, por ejemplo, a la construcción de hospitales. Y por eso, Valentina, creo que es importante revisar en la parte pertinente el artículo 12 y quedarnos con el texto del artículo 14. Y así también, concordante con lo que te estoy manifestando, el artículo 3 también claramente se refiere a unas exenciones. Nosotros tenemos que buscar que esta ley sirva y también hay que rescatar algo. Lo que se está proponiendo a través de esta propuesta del presidente es dinamizar este tema, que no haya burocracia y que la Secretaría a cargo pueda tener la capacidad de dirimir y de resolver los problemas y que estas iniciativas no se queden en papel o no se queden detenidas en el escritorio como lamentablemente ha pasado, porque la inseguridad jurídica y la falta de garantías es lo que ha ahuyentado a la inversión. Y finalmente, acertadamente en este capítulo, ya se está corrigiendo este tema en la seguridad jurídica, porque con estas reformas estamos brindando institucionalidad, estamos claramente estableciendo cuál va a ser la gobernanza en cuanto a los proyectos y sobre todo estamos garantizando los derechos de sustitución en cuanto a las eventuales terminaciones unilaterales por parte de los inversores en este sentido. Así es que, presidente, hasta allí mi intervención. Gracias. Gracias.